¿Cuántas veces hemos tratado de encajar en un molde que no es el nuestro? ¿Cuántas veces hemos sentido la presión de ser parecidos o de ser igual a otra persona para ser aceptados o para tener éxito? En este mundo en el que vivimos, donde constantemente se nos dice que debemos parecernos a otros, actuar como otros, hablar como otros, es fácil olvidar entonces quiénes somos realmente. Porque estamos tratando entonces, o el mundo nos llama a que imitemos otras formas de vida, otros personajes. En las Sagradas Escrituras hay una historia, hay un evento que nos muestra algo poderoso, algo muy grande, que nos da una enseñanza maravillosa. Y nos dice que en ese evento que la victoria no proviene cuando tratamos de imitar a alguien más, sino que la victoria viene cuando realmente representamos a Dios y ante la vida, ante el mundo, como Él nos diseñó, tal cual como somos. Cuando leamos esta porción de la palabra, yo sé que todos ustedes es una porción muy conocida por todos nosotros, pero se van a dar cuenta que de esa porción vamos a poder extractar entonces esa enseñanza grande y maravillosa que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy. Hoy quiero hablarles, hermanos, hoy quiero hablarte más bien, hermano, a ti, sobre la importancia de ser auténticos, de caminar en nuestra identidad sin tratar, sin intentar tener la armadura de otra persona. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos a todos nosotros con un propósito único, con el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y solo cuando abrazamos nuestra verdadera identidad podemos entonces experimentar nuestra victoria, que es la victoria de Él en nuestras vidas. Por eso, hermanos, los invito para que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel y nos ubicamos en el capítulo 17, versículo 31 en adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Quiero que le pongan atención al versículo 38 y 39, que es donde vamos a centrar nuestro mensaje.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, oh Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a todos nosotros en este momento. Pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando, que podamos, Señor, recibir tu enseñanza, entenderla y practicarla, Señor. Y de antemano te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente y quieres todo lo bueno para tus hijos, para tu iglesia. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en este lugar, en cada uno de mis hermanos, en cada rincón de esta tu casa de oración, Señor. Alabamos tu nombre, oh Padre. Te damos todo nuestro reconocimiento en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, a través de esta porción de la palabra, vamos a ver entonces, mira el mensaje que el Señor tiene hoy para ti. Tú eres el original y no la copia. Nosotros en este mundo, les decía en la introducción, que nos invita tanto a las copias, a imitar. Y el Señor hoy nos dice a todos y cada uno de nosotros por medio de su palabra que tú eres el original y no la copia. Este es un pasaje bien conocido por todos nosotros. Muchos de ustedes dirán: otra vez David y Goliat. Pero vamos a ver que de pronto podemos extractar, o el Señor tiene una enseñanza diferente para nosotros a través de esta porción. Pero vamos a recordar entonces un poco el contexto para poder entender entonces la parte central del mensaje. Los filisteos entonces no se demoraban en desafiar nuevamente al pueblo de Israel, y ese fue el motivo del enfrentamiento. Y tenían un gigante ahí en el ejército de los filisteos, que colocaban entonces adelante y lo exhibían como todo un campeón para la batalla. Y tenían razón entonces que iban a infundir entonces un temor en todo el ejército de los israelitas. Porque si nosotros miramos los versículos 11 y 24, podemos darnos cuenta, unos versículos antes de la porción leída, que todo el ejército tenía miedo, tenía terror cuando veía a este gigante. Los israelitas entonces tenían a ese enemigo de los filisteos, pero ¿y nosotros hoy qué, iglesia? ¿Será que estamos libres de un enemigo hoy? ¿Qué piensan? Todos tenemos un enemigo en común con el que luchamos diariamente, el gran enemigo de nuestras almas, que quiere engañarnos y que quiere desanimarnos diariamente y que quiere desviarnos de este caminar cristiano. Y la fe y la confianza en Dios hizo vencer al gigante exactamente como en el día de hoy. ¿Cómo vencemos nosotros a ese gigante nuestro de hoy? Precisamente con la fe en nuestro soberano creador, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero imaginemos ese evento de ese momento. Dos ejércitos relativamente cerca, el uno frente al otro, y ninguno de los dos se atrevía a atacar al otro. Los filisteos entonces tenían al personaje, al gigante, y depositaban en él entonces toda la confianza para la victoria. Para estos asuntos de batalla, entonces ellos estaban confiando en ese gigante que tenían. Y el versículo 8, mis hermanos, de este capítulo también, 17, podemos observar el desafío que Goliat
hacía al ejército israelita. Los israelitas entonces, el ejército israelita tenía que escoger a un hombre que pudiera pelear con este gigante, con Goliat. Y el resultado entonces del conflicto entre los dos determinaría cuál ejército sería el ganador. Pero veamos algunas características de este Goliat. Tenía una gran estatura entonces. Cuando uno hace la conversión, uno podría estar hablando de alrededor de 3 metros de altura, ¿se imaginan ustedes? Y no solamente era alto, sino que era corpulento. Era un guerrero totalmente. Describen también todo lo que llevaba. Decía que llevaba una malla encima tan pesada, mis hermanos, como más de un bulto de cemento encima. Que tenía casco, que tenía jabalina, que tenía una lanza. Era todo un guerrero, ¿se imaginan? Tremenda estatura, tremendo cuerpo, y con toda esa armadura, pues claro, con razón, entonces estaban atemorizados todo el ejército israelí. Pero de igual manera, el gran enemigo de nuestras almas, iglesia, también lo podríamos describir como terrible, mis hermanos. Solamente ir atrás, imaginarnos esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. También podríamos hacer una descripción muy parecida, como la que se hace con este gigante Goliat. Y este gigante Goliat les gritaba ahí al frente: escojan a un hombre que venga y pelee conmigo. Ese era el grito, ese era el desafío que hacía Goliat: escojan entre ustedes a un hombre. Y la teoría del combate individual se usaba en aquella época. Un representante de un grupo o el otro representante de un grupo se enfrentaban, y el ganador entonces daba como la victoria al ejército en total. De esta manera entonces se daba la victoria. Ahora, una cosa buena tenía, digamos, ese estilo de enfrentamiento, y era que se evitaba que muriera mucha gente. Entonces, en vista de la estatura de Goliat, en vista de todas sus armas poderosas y su fuerte armadura, los filisteos entonces estaban totalmente confiados que la victoria iba a ser para ellos. Entonces, uno se pregunta, pero ¿cómo es que estuvo David ahí? ¿Cómo es que aparece David en ese momento? Porque estaban los dos ejércitos ahí a punto de enfrentarse. ¿Cómo aparece David? Y uno lee ahí en las escrituras que el padre mismo fue el que lo envió. Versículo 17, puedes ver. El padre es el que le dice: ve, anda, mira a ver cómo están tus hermanos, llévale unas provisiones. E incluso le dice: y trae de ellos alguna ropa para no sé, ¿para qué le pediría una ropa de ellos? No sé si el olor o simplemente como una prenda de garantía de que estaban bien. Pero le dice: llévale esto y trae una prenda. Y entonces, en cualquier caso, David tenía que regresar, digamos, no en mucho tiempo, para darle todo el informe al padre. Pero cuando llega David allá a donde estaban el ejército israelí, que estaban los dos hermanos, no solamente entonces digamos a todo el ejército, sino que escucha la voz de Goliat, escucha la voz del gigante, y observó además el temor que tenía todo el ejército israelita. Observó todo el temor que este gigante infundió entonces a los soldados del rey Saúl. Y oye también David cómo los hombres de Israel le contaban o simplemente se comentaba acerca de los premios que iba a recibir aquel personaje que se enfrentara al gigante y que lo venciera. Cuando David ve todo esto, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice ahí en el versículo 26, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente?
¿quién es este filisteo incircunciso? Cuando uno observa la decisión en David de aceptar el desafío de Goliat, las motivaciones de David no eran la riqueza que se comentaba que iba a dar Saúl, no era el honor. Lo que motivaba a David a enfrentar a este gigante era el anhelo de honrar el nombre de Dios, el anhelo de honrar a Dios y de quitar entonces la afrenta a Israel. David demostró entonces con esto ser un líder totalmente adecuado, en contraste con el rey, con el miedoso Saúl. Es más, y con los hermanos pendencieros del mismo David, porque uno puede leer ahí todo lo que le decían a su hermano. Entonces, en un evento como este, lo que se destaca es la valentía de David y la fe en Dios viviente. Y de esta manera, entonces, dar un testimonio de su fe y de su creencia. Saúl hubiera podido demostrar también la misma fe de David, ¿por qué no lo hizo? La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? El rey Saúl. Se muestra entonces a Saúl más confiado, digamos, en todo el armamento, en el poder militar, que en la fe en Dios. Totalmente diferente a lo que mostró David. Y por supuesto que la experiencia de la armadura y las herramientas en la guerra son importantes, pero la verdad es que en este caso solo Dios podía darle la victoria a David. ¿Quién más? Con todas las características de David. Un pastor pequeño, sin experiencia. ¿Quién era el único que le podía dar la victoria? Dios. Cuando el rey Saúl se entera de los comentarios que estaba haciendo y de las manifestaciones hechas por David, simplemente lo manda a llamar. Y traigan a ese joven. Al llegar David donde el rey le dice: tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Esa fue la expresión de David para el rey Saúl. Le contesta Saúl: ¿cómo va a ser esto? Muchacho, tú eres un joven, tú eres un muchacho inexperto y él es un guerrero. ¿Cómo va a hacer eso? Le dice Saúl. Y entonces ahí donde David le dice: no, yo me he enfrentado a fieras, yo me he enfrentado al león, yo me he enfrentado a un oso. He protegido a mis corderos de estas fieras, se las he arrebatado de sus bocas, los he tomado por la quijada, los he apretado, los he herido y los he matado. Y este filisteo incircunciso será como una de estas fieras, le dice David al rey. Dios me ha librado de las garras del león, le dice David. Dios me ha librado de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Tremenda la fe de David. Y llegamos entonces al versículo corazón del mensaje de hoy. Saúl vistió a David con sus ropas. ¿Cómo entender esa primera parte del versículo 38? Saúl vistió a David ¿con cuáles ropas? ¿Con las ropas de quién? Con las ropas de Saúl. Correcto. Saúl vistió a David con sus ropas. Puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. Tremendo. Entonces vemos ahí que David quería ser ¿qué? ¿Quería ser qué? Él quería ser auténtico. No quería ir con la armadura de otro. Eso es lo que podemos observar ahí en David. Ahora, iglesia, miren. Un mal que frecuentemente observamos en las iglesias y en nuestra vida cotidiana es la tendencia a la imitación. O díganme que no. Es un mal en las iglesias
es un mal allá en la vida diaria, en nuestras vidas. O si no, díganme, si ya las mujeres no lloran, sino que facturan. Eso es. Miren, un pastor o un misionero se para en un escenario como este y le da duro aquí, le da duro a la Biblia y habla duro. ¿Y qué quieren hacer muchos líderes de la iglesia y muchos otros pastores? Hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Vea, hermanos, cuando yo inicié este rol de pastor, este llamado del Señor, yo miraba pastores y estilos y yo quería imitar a muchos de ellos. Créanme, les abro el corazón. Una vez llega mi esposa con un video de un pastor, una predicación de un pastor, y era un pastor del Japón. Me dice: mira, tú que estás viendo estilos, mira este pastor. Créanme, no les voy a exagerar nada, iglesia. Ese pastor era así. No movía ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo. No cambiaba la mirada. Pero el mensaje que tenía era hermoso y profundo. Ese día el Señor me adelantó este mensaje. Y me dijo: Carlos, sé tú, con lo que yo te he dado, lleva el mensaje como tú eres. Tremenda enseñanza, me sacudió. Y entonces donde yo veo esto, porque es que nosotros tenemos esa tendencia. Es más, las muletillas de muchos otros pastores y líderes tratamos de copiarlas muchas veces. Miren, un músico de renombre empieza a usar ciertas frases y un poco de tiempo más adelante encontramos que todas esas frases se hacen comunes donde quiera que vayamos. Y si no, hace unos segundos les acabo de expresar una, ¿sí? O si no, de pronto, todo bien, todo bien. No se hizo famosa también eso. Y no se hizo común en muchos de nosotros. Eso es lo que les quiero decirles, que nosotros tenemos esa tendencia de imitar y de copiar. Un actor, un deportista, un famoso, empieza a vestir de determinada forma, con un estilo, con unos colores. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a querer vestir o cómo vemos vestido mucha gente? Entonces miren que así podríamos describir ejemplos y ejemplos de lo que nos pasa en la vida diaria y esa tendencia a lo que nos lleva o a lo que nos está llamando el mundo de imitar o de copiar. Entonces, lo que revela un fenómeno como el que estamos comentando, iglesia, es que nuestra tendencia es a creer que la bendición de Dios está en las formas y no en la persona. Eso es lo que podemos observar aquí de todo esto, que la bendición de Dios está en los estilos, en las formas y no en la persona, que está en todo lo exterior y no el que está detrás de un ministerio, en el rol de pastor o simplemente en el creyente común. Creemos entonces que atrapando las manifestaciones externas asegura la bendición del ministerio de otro, ¿sí? Es decir, si yo copio las manifestaciones externas del otro y de pronto el otro tiene éxito, entonces yo lo voy a tener. Esa es la tendencia, es lo que podemos observar aquí. No podemos negar, hermanos, que nos gusta copiar. Gusta copiar.
Cuando David se ofreció entonces a enfrentarse a Goliat, Saúl se mostró escéptico, como lo manifestamos ahora, y le dice: tú estás muy pequeño, tú eres un muchacho, no tienes experiencia. Él es todo un guerrero, y es un guerrero desde su juventud. Eso fue la expresión que le dio Saúl a David. David, sin embargo, estaba totalmente decidido a seguir, a proseguir con su cometido, con su propuesta. Y frente a la insistencia de David, entonces el rey decidió prestarle entonces su equipo de guerra. ¿Cómo interpretar que David hubiera aceptado inicialmente el equipo de guerra de Saúl? Quizás por respeto, no sé, de pronto para que no se ofendiera Saúl, decidió colocarse toda esta pesada armadura, empuñó la espada, pero todo esto, vemos según la palabra que todo esto fue totalmente incómodo para David. ¿Por qué optó David entonces? ¿Por utilizar cuáles herramientas? No, ¿cuáles herramientas? Pero materiales, no nos vamos a la parte divina. ¿Cuáles herramientas realmente? Las que él utilizaba diariamente. ¿Qué eran cuáles? El cayado y la honda. Él decidió, eso fue lo que decidió, el utilizar las herramientas que él a diario utilizaba, aquellas que utilizaba todos los días. Ahora, existe, iglesia, un principio importante detrás de todo este evento. Y es, si el Señor, si el soberano creador va a usar a una persona, será con las habilidades que el Señor le ha dado a esa persona y no a las habilidades que le ha dado a otra persona. Tremendo enseñanza. A mí me la enseñó el Señor hace mucho tiempo. El Señor te va a utilizar con las habilidades que te ha dado a ti, no con las habilidades que le ha dado a otro. Iglesia, nuestra iglesia no necesita réplicas. Nuestra iglesia no necesita copias. Nuestra iglesia no necesita imitaciones. Tú no necesitas ser una copia de otra persona. Se necesitan hombres y mujeres que sean fieles a lo que han recibido de Dios. Esos son los hombres y las mujeres que necesita la iglesia. Fidelidad para lo que el Señor ha entregado a cada uno de nosotros. Si usted se esfuerza, hermanito o hermanita, por ser lo que no es, nadie podrá reemplazar el lugar que usted deja vacío. No se esfuerce nunca a ser lo que no es. Sea lo que usted es, pero sea fiel a esto. Dios lo ha capacitado a usted, hermanito o hermanita, para ocupar el lugar que usted está ocupando. Convénzase de eso. No se avergüence de ser lo que es. No se avergüence. Dios lo va a utilizar a usted con lo que le ha dado. Tampoco se avergüence de las herramientas que tiene, que son las herramientas que Dios le ha dado. Convénzase de eso, hermano. Es posible que las herramientas que el Señor le ha dado a usted no sean tan impresionantes como las que otros tienen, pero son las herramientas que han sido útiles en el pasado y que serán útiles en el presente y serán útiles en el futuro. Y son las herramientas que Dios le ha dado a usted. Convénzase que son importantes,
que las puede utilizar. No pida disculpas por ser como es, las pida. Y saben algo, la bendición del Señor descansa sobre su vida cuando usted es genuinamente lo que Dios le ha mandado a hacer. No trate de copiar. Ahora, lo importante es que le ha mandado Dios a usted a hacer. Porque todos tenemos una misión. El Señor quiere que todos nosotros hagamos algo. ¿Qué es? Porque si no sabemos a qué nos ha mandado el Señor o a qué nos tiene el Señor, entonces ahí se apaga y vámonos. Pero el Señor te va a utilizar a ti tal cual eres. ¿Saben algo? Ninguna imitación va a ser tan buena como el original. Y tú eres el original. Levanta la frente, hermano. Levanta la frente. Levántate confiado. Confía en lo que el Señor te ha dado, confía en tus talentos, confía en tus dones, confía en tus habilidades. Dios está contigo. Confía. Ahora quiero hacer una aclaración bien importante. El Señor te pide hoy que no seas una copia de otro. Te pide que seas genuino con las bendiciones que el Señor te ha dado. Eso es lo que específicamente nos está entregando el Señor hoy. Pero, ojo, no podemos caer en el error. Podemos ver cosas buenas en otro. Entonces eso nos debe invitar a una reflexión, no para copiar, sino para reflexionar acerca de ese aspecto. Si vemos que alguien ora muy bonito, entonces yo no quiero orar como él porque sería una imitación, pero sí reflexiono, bueno, ¿y cómo estoy orando? ¿Cómo es mi vida de oración? Qué diferente. Si otra persona, por ejemplo, viene frecuentemente a la iglesia y está pendiente y asiste a todo, entonces, por Dios, no es para que hagas lo de él, pero si te preguntes, ¿y yo por qué no puedo asistir a la iglesia? ¿Por pereza? ¿Por qué? ¿Qué me impide? Entonces, esa es la aclaración que quiero hacer. Que aspectos positivos de otros nos deben invitar a la reflexión personal y a tomar decisiones acerca de nuestra vida cristiana. Recuerda, tú eres el original. Y recuerda también lo que nos dice el Señor a través de su palabra en Hebreos, capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces es mirar la fe y la paciencia de otros y tomar una reflexión. Bueno, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi paciencia? Tremendo esto. Y como reflexión, iglesia, ¿conoces las herramientas que Dios te ha dado para ejercer la vida cristiana que Él te ha encomendado? ¿Conoces las herramientas? ¿Conoces tus habilidades? ¿Qué te ha dado el Señor para poder cumplir entonces lo que Él te ha encomendado? ¿Cuáles son tus herramientas? Porque aquí vemos el caso de David. Él conocía muy bien su herramienta. No quiso utilizar una herramienta que no conocía, que no era suya, que no era propia. Así es que la pregunta es, ¿conoces correctamente las herramientas que tienes para desarrollar la vida cristiana encomendada? ¿Las conoces?
¿Te has preguntado cómo puedes desarrollar mejor los dones que el Señor te ha dado? ¿Qué dones tienes? Y no te imagines los dones que todo el mundo quiere tener porque son los más vistosos. La sanidad y muchos otros, no, porque no le pides al Señor el don del servicio. Pero ¿conoces realmente el don que el Señor te ha dado? En oración o en oraciones, le has pedido al Señor que te muestre correctamente, claramente, cuál es el don que Él te ha dado para que lo pongas al servicio del Señor. ¿Lo conoces? ¿O estás más pendiente de los dones que tienen los hermanos? Hoy el Señor te está haciendo una invitación muy concreta. Y dice a que te ubiques en tus propios dones. A que no copies, a que seas genuino. Recuerda que tú tienes tus propias herramientas. Ahora, hay una persona del que sí debemos ser imitadores. Y es que sí debemos ser imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, nos dice el Señor en Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar el amor de Dios, de nuestro Salvador. Imitar su misericordia. Imitar su bondad. Imitar su paciencia. Imitar su fidelidad. Imitar que Él fue libre de toda inmundicia, libre de todo pecado, y que entonces nos mostremos en el mundo como hijos de luz. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es a Cristo al que realmente debemos imitar. Es a Cristo al que realmente debemos seguir sus huellas y su camino. Pero recuerda, hermano, aquí a este nivel, tú eres el original. No seas la copia. Padre, te alabamos. Te damos la honra. Te damos toda la gloria, oh Padre Celestial. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, perdona todas aquellas ocasiones, Señor, en que nos hemos fijado en otros hermanos, en otras personas. Y hoy nos aclara, Señor, que tú nos has dado nuestras propias habilidades, nuestras propias herramientas, y es con ellas, Señor, que debemos desarrollar este caminar cristiano, y es con ellas que debemos enfrentar a nuestro enemigo, Señor, confiados en que tú diriges todo y que el poder es tuyo, Señor. Perdón, Señor, porque nos hemos equivocado en muchas ocasiones. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí, enseñándonos, teniéndonos paciencia, con ese amor grande, Señor. Gracias porque, Señor, hoy reconocemos que nos has dado a cada uno de nosotros dones y talentos, Señor, diferentes. Y ahí es donde está
el verdadero valor de tu iglesia, Señor. Que sumados todos esos dones y talentos, Señor, podemos ser una iglesia grande, Señor, para hacer conocer allá afuera, Señor, toda tu gloria, todo tu poder y toda tu majestuosidad, Señor. Gracias, Señor, porque hoy salimos convencidos, Señor, de lo que tú nos has dado. Salimos convencidos también, Señor, que el poder está en ti, que nuestra fe y nuestros ojos deben estar puestos en ti, Señor, confiados en ti. Gracias, Señor, por aclararnos hoy que debemos ser genuinos, auténticos. Gracias, Señor, porque hoy nos hace sentir, Señor, a todos nosotros originales. Te damos la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.